hace falta atender a otras necesidades que no son solamente necesidades personales, sino que, digamos, son necesidades de comunidades dentro de la danza, pero también de comunidades fuera de la danza, con las cuales quienes hacemos danza nos relacionamos. Entonces, cuando nos estamos concentrando mucho en quién soy, no desarrollamos esa capacidad de prestar atención, ¿no? Y es el pleito de la vida también, ¿no? Como decía hace un rato Israel, esa negociación entre lo que yo estoy construyendo, lo que yo estoy pensando y cómo esto impacta. Entonces, bueno, básicamente dentro de ese marco es que esto que les voy a hablar se enmarca, ¿no? Entonces, estamos justo viendo a ver cómo construimos un diseño curricular que permita, además de seguirse preguntando por quién soy, porque eso no se acaba, que permita también prestar atención a esas otras cosas que son mi comunidad, a esas otras necesidades, a esos otros saberes que no son ni siquiera de la danza, pero que están ahí, que interactúan conmigo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con dos asuntos. Primero, voy a estar dialogando, esto que preparé para hoy es un diálogo entre ciertos conceptos, ciertas cosas que se investigan desde la danza y otras que tomo prestadas de Gilles Deleuze para establecer un diálogo con algunos de sus conceptos, digamos, que sirven o que pueden ser útiles para pensar la danza. Y básicamente esos conceptos son el concepto de rizoma y otros dos que Gilles Deleuze construye, que se llama el espacio liso y el espacio estriado. Esos tres conceptos, los tres los trabaja en un libro que se llama 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Y bueno, Gilles Deleuze no está pensando en danza cuando escribe sobre esto, está pensando en otras cosas, pero son conceptos que han sido muy interesantes para mucha gente que hace danza y que hace arte. Entonces, se han vuelto lugar común, ¿no? Son bastante conocidos, sobre todo el de rizoma, el de espacio liso y espacio estriado no tanto. Entonces, bueno, vamos a seguir con esa corriente. Y vamos a relacionar estos conceptos con, por una parte, digamos, la construcción del cuerpo como cuerpo colectivo, la cuestión esta de la conciencia de cuerpo, y por otra parte, con cómo diseñamos planes de estudio y cómo diseñamos nuestras prácticas docentes en la cotidianidad. Ahorita acabamos de tener un ejemplo muy interesante de Israel, de una de esas maneras, digamos, de práctica, de cómo se repiensa la docencia de la danza cuando se está en desde este tipo de visión de la pedagogía de la danza. Entonces, vamos a entrar primero a esta cuestión de la construcción del cuerpo y de la conciencia. Ya Israel nos dijo, ¿no? Somos cuerpo, ¿no? Somos nuestro cuerpo y en ese sentido nuestro pensamiento y nuestra acción son parte de nuestro ser. Y esa digamos, condición que tenemos como seres humanos está ligada a muchas otras cosas que nosotros no decidimos, sino que nos son dadas. Es decir, nosotros pensamos que nuestro cuerpo acaba aquí, ¿no? Y luego, si nos preguntamos, bueno, el aire que está dentro de mis pulmones, pues está dentro, entonces debe ser yo, ¿no? Si yo soy este cuerpo, el aire que está en mis pulmones soy yo. Y luego hago así. Sí. Pero después sí, aquel lado que trae papá, que se respiró. Entonces, ahora soy Sergio Ale. Exactamente. ¿No? Y yo soy Ale Sergio, porque pues ya él sacó el aire, y aunque trae tapabocas, pues el aire se sale, tiene que salir por algún lado, salió por aquí. Entonces, en realidad, si yo soy ese cuerpo, también soy el cuerpo de todas esas otras personas. Y así como, digamos, esto es una manera muy material
diario muy palpable de entender esto, pero también en el pensamiento es así, es decir, yo no pienso sola, yo pienso con todos los que están a mi alrededor y además pienso con todos los que han pensado antes de mí, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera conocí y sin embargo yo estoy pensando con todas estas personas y cada pequeña acción que yo hago, ¿no? Desde dar un paso, está atravesada por todo eso, así como cada vez que respiro me estoy respirando a todos ustedes, ¿no? Y cada vez que suelto el aire les mando todo mi ser para que lo respiren. Lo mismo ocurre con las acciones corporales. ¿Y qué sucede? Eso, digamos, es que es algo de lo que normalmente no somos conscientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que llegó la pandemia empezamos a ser conscientes de que eso era así, ¿no? Entonces, bueno, tomas acciones cuando eso no es apropiado, ¿no? Cuando no es apropiado que nos respiremos a nosotros y a los demás, ¿no? Que estemos respirándonos, entonces nos separamos porque no es apropiado. Cuando ahorita está más suave, entonces puede volver a ser apropiado, pero a lo mejor con poquitas personas, y ahorita no estamos metidos en un gran espacio, con una gran aglomeración, sino poquitas, vuelve a ser apropiado. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de que somos un cuerpo colectivo y actuamos en función de. ¿Qué es lo que sucede en la formación en danza? Que muchas veces, precisamente por lo que decía Israel, que se priorizan las estructuras que ya han sido probadas, que están ahí, que tú las aplicas y funcionan y obtienes un resultado que en términos cuantitativos puede ser evaluado, ¿no? Estás respirando a los demás, pero no estás siendo consciente de que estás respirando a los demás, simplemente estás en el acto, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan los problemas? Cuando no checas como ser en esas estructuras. Cuando tú como ser ya no entras en esa cajita, ¿no? Tú dices, lo que decía Israel, mi manera de hacer danza tiene que ver con el hecho de que yo soy homosexual y no entran un montón de otras cosas. Entonces, ahí cuando empiezan esas desavenencias entre los saberes que existen, las estructuras pedagógicas que existen, las metodologías que existen y las personas que las están reproduciendo, tanto desde el papel del docente, de la docente, como del papel de quienes están como estudiantes en un ambiente académico, ahí es en donde las cosas empiezan a no funcionar bien, ¿no? Entonces, ese es un proceso que es muy difícil, porque uno no puede decir, bueno, ya me voy a deshacer de las estructuras, porque no se puede, porque cuando te paras en un lugar, vas a estar respirando el aire de todas las demás personas. Entonces no es posible decir, me voy a deshacer de las estructuras, porque no es cierto. Gilles Deleuze, en este libro que les comentaba, habla de un concepto que se llama cuerpo sin órganos. Y dice, el cuerpo sin órganos precisamente es ese proceso de desestructurar todas las estructuras que te están determinando, que te están sobresignificando, que te están diciendo cómo ser, cómo actuar, dónde ser, dónde no ser. Pero eso Gilles Deleuze dice es un hacer, es decir, ese proceso de desestructuración nunca va a ser completo, ¿no? Es un proceso que se tiene que ir construyendo, ¿no? Como un hacer, ¿no? Constante. Y en la conciencia de que las estructuras siempre van a volver, ¿no? Porque están ahí, les pertenecen a todas las otras personas y también me pertenecen a mí. Entonces, no quiere decir que, bueno, como ahí van a estar y no me puedo deshacer de ellas, bueno, pues yo mejor las acepto, no. Quiere decir que hay que tomar conciencia de ellas y que además hay que actuar desde esa conciencia en un proceso, digamos, de hacerse ese cuerpo sin órganos, ¿no? Entonces, ese es como el primer asunto, ¿no? Esa toma de conciencia. La otra es, la toma de conciencia, muchas veces la pensamos como una toma de conciencia racional, es decir, pensamos que sabemos algo, porque así nos lo han dicho los pedagogos cuando somos capaces de decirlo. Y sí, bueno, sí. Porque no solo tenemos la conciencia racional, también somos conciencia del cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es conciencia, ¿no? Muchas cosas que suceden, que pasan en nuestro cuerpo, no pasan por esa conciencia racional y no tienen por qué pasar. En un momento dado pueden pasar, en un momento dado puede llegar el momento en que nosotros podemos hacer traducción de la conciencia del cuerpo a la conciencia racional y dialogar eso, pero muchas cosas se dialogan desde los cuerpos y muchas cosas se comprenden desde los cuerpos.
por qué pasar por la conciencia racional para llegar? Entonces, en ese sentido, la conciencia del cuerpo, que normalmente es aplastada por la conciencia racional, tiene que desplegarse, digamos, en los procesos de la danza y también en nuestro ser, ¿no? Tiene que tomar su lugar, porque nuestra sociedad, en toda digamos, vida que tenemos en la educación, en nuestras familias, en las escuelas, prioriza esa conciencia racional que se pone como sombrerito, quizá porque está en nuestra cabeza, sobre la conciencia de cuerpo y no le permite desarrollarse y moverse. Entonces, digamos, es un paso muy importante hacer acciones concretas como las que nos acaba de presentar Israel. Esto es una acción, digamos, toda una estructura construida precisamente para desplegar esa conciencia del cuerpo, ¿no? Que no quiere decir dejar de pensar, quiere decir dejar de, digamos, equilibrar para que esa conciencia racional que tenemos y que qué bueno que tenemos, no aplaste, no deje opacada la conciencia del cuerpo. Eso no es algo conveniente solo para personas que nos dedicamos a la danza, sino para todo, en todas las personas, en todos los procesos de la vida, ¿no? Digo, nosotros hablamos desde la danza porque pues, es que algún día decidimos que queríamos hacerlo y luego ya no pudimos parar. Entonces, bueno, vamos a entrar en el otro concepto, que es el concepto del rizoma, ¿no? Hace un rato puse el ejemplo ese de que nos respiramos, ¿no? Entonces, el rizoma, Gilles lo utiliza, es un concepto que contrapone con el de árbol, ¿no? Entonces, el rizoma, digamos, el árbol, vamos a empezar del árbol. El árbol tiene un tronco, tiene unas raíces, tiene unas ramas, tiene unas hojas y tiene una estructura fija, ¿no? Las ramas nunca serán raíces, las raíces nunca serán ramas. Y en el rizoma no. En el rizoma no es que no haya estructura, puede haber una estructura, pero es una estructura que cambia, es una estructura móvil, en donde lo que está arriba puede quedar abajo, lo que está abajo puede quedar arriba. Y la otra cosa interesante del rizoma es que es una estructura que no, pues quizá la palabra correcta no es estructura, pero vamos a llamarlo así, que no tiene límite, ¿no? Que es como eso que acabamos de decir del aire, ¿no? Entonces permite integrar, ¿no? Y en ese sentido es interesante entendernos como cuerpo rizoma, precisamente porque entonces ya podemos empezar a sentir que nuestro cuerpo no acaba aquí, sino que quizá se fue e integra, está conformado por toda una colectividad que nos excede por mucho y de la cual no somos del todo conscientes y además no podemos serlo, solo podemos acceder a cierta parte de eso, ¿no? En términos de darnos cuenta. Entonces, la idea es pensar al cuerpo como rizoma en ese sentido. Digamos, para pensar que no nos construimos a nosotras mismas, sino que nos construimos siempre desde las demás personas. Nos construimos siempre desde una temporalidad, nos construimos siempre desde un espacio, nos construimos siempre desde una historia, ¿no? Desde una cultura, desde una sociedad, o desde muchas culturas, muchas sociedades, ¿no? Digamos, entendernos como seres complejos y no como seres concretos, ¿no? Seres ramificados, en donde lo que estaba arriba puede estar abajo, es decir, en un momento de la vida los conocimientos que vamos construyendo, como por ejemplo en nuestra formación, pueden tener mucha importancia, ¿no? Y de pronto eso puede cambiar muchísimo y ahí está, siempre va a estar ahí, ¿no? Pero puede ser que no esté actuando o llevándonos a actuar tanto como otras cosas que a lo mejor no tienen ni siquiera que ver con la danza, que en este momento de la vida están interactuando, nos están poniendo en acción y de las cuales ni siquiera somos conscientes, ¿no? Es como la cámara, ¿no? Como detrás de esa cámara no hay ninguna persona, no hay ningún cuerpo y yo no la veo, ¿no? Pues quién sabe si alguien dejó su teléfono ahí, ¿no? Y sin embargo detrás de ahí hay un montón de cosas. La mayor parte de la gente que nos va a ver quizás va a estar detrás de esa cámara de la cual yo no soy consciente ahorita, ¿no?
Entonces, un poco así, el cuerpo como inacabado, como en proceso, como en posibilidad de transformación, de reestructuración constante, como condición de ser, no como algo que estoy haciendo ahorita, sino como condición de ser, ¿no? Entonces, digamos, me gustaría pensar al cuerpo como rizoma, pensar a las personas como rizoma y pensar a las comunidades como rizoma, precisamente por la posibilidad que nos da de salir de nosotros, ¿no? Del encierro de la persona, justo. Y eso nos permite entendernos como multiplicidad, ¿no? Específicamente multiplicidad. Para explicarlo mejor es más fácil contrastarlo con la otra palabra que es lo múltiple, lo uno y lo múltiple, es decir, yo y ustedes, ¿no? La multiplicidad es precisamente cuando me doy cuenta de que en realidad no hay un yo y ustedes, sino que somos un nosotros, en donde no hay un yo en realidad, ¿no? Que pueda ser distinguido, separado de, sino es esa aceptación de esa implicación que hay, que ejemplifiqué con el asunto del aire, ¿no? Entonces, y además esto, digamos, entendernos como seres de multiplicidad, es una postura bastante crítica con la digamos, la manera de construir a los individuos desde el capitalismo, que precisamente lo que promueve es la individuación de las personas, ¿no? Porque ahí es en donde se puede generar primero la acumulación, ¿no? Segundo, la producción. Tercero, el deseo, toda la estructura del comercio, ¿no? Las estructuras sociales, todo lo que construye nuestra sociedad parte de que puede construir individuos, ¿no? Si no nos construimos como individuos, el capitalismo pierde la capacidad de actuar. Todas sus estructuras se desarticularían si nosotros nos deshacemos de ese núcleo que nos construimos como individuos. Entonces, sí, hay que actuar desde esa conciencia, digamos, de que sí es pensarse como cuerpo rizoma, pensarse como seres de multiplicidad, sí es una postura crítica ante el capitalismo y ante todas las estructuras que vienen. Es decir, esta discusión yo la estoy planteando desde la danza, pero esta discusión la puedes llevar a los estudios de género, ¿no? Desde el feminismo, y puedes también pensar en esto, ¿no? Como cuando nos construimos como individuos, entonces nos construimos en oposición, y ahí en donde está la oposición es en donde empieza el conflicto, ¿no? Donde empiezan las jerarquías de poder, donde se construye el patriarcado. Y si te llevas esto a otros ámbitos de la vida, ¿no? Como por ejemplo pues las instituciones, ¿no? Pasó lo mismo, exactamente. Cuando yo soy un individuo, ¿no? Siempre va a ser aplastado por la institución, ¿no? Siempre la institución va a estar por encima, ¿no? En cambio, si yo entiendo dentro de la institución como entiendo como ser de multiplicidad, la institución se vuelve un espacio, ¿no? En donde me puedo encontrar con otras personas y en donde puedo, ¿sí?, reconstruir un montón de otras cosas. Entonces, este es como el punto de partida. Ahora, ¿por qué yo digo, si yo voy a hablar de plan de estudios, porque estoy hablando del cuerpo y de razón? Porque nunca se educa desde la nada, siempre se educa desde un lugar, desde un posicionamiento concreto. Entonces, yo estoy hablando desde Alejandra, pero puedo decir que hablar desde Alejandra es el hablar de todos mis colegas que están alrededor mío, por lo mismo que dije. Uno nunca piensa desde una misma, sino desde esa colectividad que te rodea. Entonces podemos decir que el lugar desde donde nosotros estamos planteando no solo el diseño curricular en su aplicación, el que está vigente, sino el que estamos pensando a futuro, es precisamente desde este posicionamiento crítico frente a una estructura social, frente a una construcción del ser, frente a una construcción del cuerpo que nosotros queremos desarticular, ¿no? Entonces, para eso nos pensamos, construimos como cuerpos rizomáticos, como cuerpos de la multiplicidad, como cuerpos conciencia, ¿no? Que una conciencia de cuerpo que no está bajo el yugo de la conciencia racional,
pero también en el entendido que la conciencia racional existe, tiene su lugar, su importancia, y que el pensamiento, igual que el cuerpo, es un pensamiento rizomático, ¿no? Porque pensamos con las demás personas. Me voy a meter ahora a los otros dos conceptos que les había dicho, que es el de cuerpo liso y cuerpo estriado. Cuerpo no, espacio liso y espacio estriado. Esos son dos conceptos de Gilles Deleuze. Y los voy a utilizar para pensar un poquito más en la cuestión de la pedagogía. El espacio liso y el espacio estriado, así como el árbol y el rizoma, Gilles Deleuze los plantea como para poder explicar el concepto del rizoma, lo contrapone a la estructura del árbol, ¿no? Esto es similar. El espacio estriado es un espacio en donde las cosas, como este piso, ¿no? Las baldosas, ¿no? Tienen su lugar. Podemos definir dónde termina una y dónde empieza la siguiente. Es una estructura fija, ¿no? Si nosotros quitamos una baldosa, se hace un rollo con el piso, ¿no? Ya el piso ya no está bien, está incompleto, no tiene posibilidad de moverse, ¿no? El espacio liso es así, ¿no? El espacio liso es un espacio que está estratificado, tiene partes, tiene segmentos claramente reconocibles, ¿no? Nuestro cuerpo estratificado, pues estamos de pie, la cabeza está arriba, los pies están abajo, ¿no? La columna es nuestro centro y la periferia pues son nuestras extremidades, ¿no? Entonces dice Israel, pásate media hora solo moviendo el dedo gordo, ¿no? Ahí esa acción no está construida desde una construcción estriada, sino desde una construcción lisa. Ahorita vamos a entrar a lo liso. Entonces, bueno, lo estriado como espacio, nosotros podemos pensar espacio y llevarlo eso a otros territorios, ¿no? Puedes pensar como espacio hacia el espacio escénico, ¿no? Un espacio estriado es justo el del que nos hablan los textos de coreografía, ¿no? El fondo, el proscenio, el centro, las diagonales. Ese es un espacio estriado, ¿no? Que luego es muy chistoso cuando salimos del teatro. Seguimos pensando en el porque el espacio estriado no es el teatro, lo tenemos acá, lo tenemos en nuestra estructura, lo tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo estriado es el que camina así, ¿no? La gente en la calle camina así, ¿no? Esa posibilidad la gente la desarrolla la gente que vive en las grandes metrópolis y no lo sabe, ¿no? O sea, en Tokio nadie choca, ¿no? Pero porque su espacio no es un espacio estriado corporalmente. No es un espacio que no tiene una estructura fija, aunque las calles estén así y no se mueven, ¿no? El espacio liso, entonces, es un espacio que precisamente no tiene estructuras, no tiene límites, digamos, es el espacio del devenir, en donde precisamente puede desplegarse ese cuerpo rizomático que no está como separado sino que es integrado, ¿no? que es móvil. Entonces, podemos hacer una asociación entre este concepto de espacio liso con el de rizoma, ¿no? Entonces, precisamente porque en sus características coinciden, es similar. Entonces, ahora, si llevamos esto a la pedagogía, vamos a pensar que la pedagogía, la manera tradicional de construir la pedagogía de la danza funciona desde un espacio estriado, ¿no? Y vamos a tratar de hacer una propuesta de una pedagogía que funcione como un espacio liso, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Y además no te puedes quedar en el espacio liso porque respiramos con nuestro pasado y respiramos con nuestra experiencia y respiramos con un montón de otras cosas que ni siquiera hemos podido ver y que están ahí y que nos llevan a un espacio estriado constantemente, ¿no? Entonces, el espacio liso es un espacio que hay que construir, ¿no? Posiblemente hemos tenido experiencias en nuestra formación que tienen que ver con el espacio liso, pero en general no. En general, la formación funciona en espacios estriados, ¿no? Empezando porque parte de un programa, de unos conocimientos establecidos que están ahí antes de que empiece el proceso. Ya eso es un espacio estriado. Y si estás dentro de una institución no puedes escapar de eso, tienes que hacer un programa y pegarlo al principio, a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso va a hacer que el espacio siempre sea estriado. Entonces, precisamente porque las estructuras generan eso, bueno, hay que hacer acciones
específicas que permitan escapar un poquito, abrir, ¿no? Lo que Gilles llama las líneas de fuga, ¿no? Que permitan salir del encierro del espacio estriado y abrir otro tipo de espacios para la formación, para la experimentación. Entonces, pensemos en una pedagogía, en un espacio liso. Bueno, pues hay ciertas estructuras que tienen que ser movidas. Por ejemplo, nosotros pensamos que para aprender algo tenemos que ir por pasos, ¿no? A, B, primero te aprendes las letras, después aprendes las sílabas, después aprendes qué es una oración, la estructura gramatical, después empiezas a practicar. El asunto es que cuando nosotros nacemos, nosotros ya estamos escuchando oraciones. Entonces no necesariamente se parte de lo más sencillito para realmente aprender. Uno puede empezar por lo más complejo y ahí ya hay un aprendizaje. Entonces, en términos, digamos, de la estructuración, ese sería un primer paso. No pretender que uno como docente, puede guiar en un orden el aprendizaje, ¿no? Porque eso es pretender que uno tiene que generar una estructura que es la que va a permitir al estudiante aprender, cuando en realidad quienes están en un proceso, digamos, de aprendizaje, que también son los docentes, pero hablemos de los estudiantes, van a aprender a pesar de nosotros. Entonces es mejor aceptar eso y no pensar en la estructura de los procesos de enseñanza-aprendizaje en orden, sino, digamos, así como se aprende el lenguaje hablado, que es desde la complejidad que implica, porque no nos hablan así, ¿no? Nos hablan. A lo mejor nos ponen un sonido agudo, a lo mejor nos hablan con cariño, pero nos hablan, y si entiendemos o no, ¿no? Además nadie espera que entendamos, ¿no? Cuando tenemos un mes y estamos así pegados a la teta, nadie espera que entendamos y sin embargo nos hablan. Entonces, un poco sería este principio, ¿no? O sea, entrar a la experiencia de la danza desde la complejidad que es y no organizando contenidos de simple a complejo, ¿no? Pensar que el aprendizaje es concéntrico, ¿no? Que es complejo, que además no lo vamos a poder controlar, que va a suceder a pesar de nosotras. Ese sería como uno de los principios que haría una pedagogía construida como un espacio liso, precisamente porque abre un espacio que no tiene estructuras fijas, que no tiene un principio y un fin, en donde lo que está abajo puede estar arriba, lo que está dentro puede quedar afuera, ¿no? Y eso no solamente dentro del proceso de una clase o del proceso de un semestre o de una materia, sino dentro de la estructura completa del plan de estudios. Entonces, una de las cosas que nos estamos lanzando, que después vamos a ver cómo nos va, es justo romper la estructura de que primero tienes que estrudiar esto, después tienes que estudiar esto, después tienes que estudiar aquello, después tienes que estudiar lo demás allá, ¿no? Sino rompiendo esa estructura curricular, ¿no? Que es difícil de pensar, porque pues, primero hiciste primero de primaria, ¿cuántos estudiaste? Luego además tenías que estar con los de tu edad, ¿no? Porque, pues sí, ¿cómo vas a estar con los de sexto, ¿no? Que están pensando en otras cosas, ¿no? Ya les está interesando la sexualidad y yo que soy de primero, me voy a asustar. Bueno, sí. Bueno, todas esas cosas hay que romperlas, cuesta trabajo, da miedo y ya veremos qué nos sale. Entonces, otra de las cosas que hay que pensar como pensando en construir una pedagogía en un espacio liso, tiene que ver con los actores, ¿no? Hace un rato cuando hablaba de cuando creas un espacio liso te mueves a otros ámbitos de la sociedad, no solo en la danza, y hablábamos de los estudios de género, ¿no? Hablábamos del feminismo, y dice, bueno, cuando tú entras en el feminismo y empiezas a pensar cómo es la sociedad en este espacio estriado que establece, hay jerarquías, ¿no? Hay ciertas cosas que se dan por supuestas. Si eres mujer, tienes que, todas estas cosas, ¿no? Si eres hombre, eso es lo que te corresponde,
¿no? Entonces de pronto te paras en una zona liminal y empiezas a hacer cortocircuito, ¿no? Entonces la idea, regresando al ámbito de la propuesta pedagógica en un espacio estriado, sería también desarticular o cuestionar las estructuras de los actores que intervienen en el proceso. ¿Y cuáles son los actores? Empezando los estudiantes, los docentes, ¿no? Siguiendo por otros actores no humanos, que son los tiempos, que son los espacios, ¿no? Que son los contenidos, que son las disciplinas, ¿no? Hace un rato lo que nos presentó Israel es muy interesante, es una propuesta muy interesante, enmarcada en una temporalidad precisa, ¿no? Y siempre hay que entender así. Ahorita vamos a hablar de eso, que con eso voy a cerrar. Lo que nos presentó Israel, si nosotros lo vemos desde unos lentes de la pedagogía tradicional, podrías decir, eso es improvisación, ¿no? Aquí ya no está dando técnica, está dando improvisación. Precisamente el asunto es que si nosotros estamos planteando una pedagogía construida en un espacio estriado, hay que deshacerse de las disciplinas, hay que desarticular y pensar más, como lo que nos presentó Israel, en estructura, en espacios lisos, que no estén atrapados por las estructuras que los actores tienen, ¿no? O sea, es decir, que si eres mujer, y dices, sí, yo me considero mujer cisgénero, heterosexual, no, de todas formas no tienes que responder a todas las otras cosas que están construidas para esa denominación. Entonces, si eres bailarina, no, de todas formas no tienes por qué, si vas a dar una clase, a lo mejor no tienes que dar una clase de estrategias corporales, ¿no? Sino más bien a partir de qué, y eso nos lleva obviamente a pensar en proyectos específicos para una temporalidad concreta. Y entonces voy a entrar al último punto de la presentación que tengo, que es la cuestión de la enseñanza situada, ¿no? Situada en tiempo y situada en espacio y situada en comunidad, ¿no? Es decir, yo no puedo pensar desde el siglo XIX, aunque esté estudiando el siglo XIX. Yo estoy, digamos, atrapada en el siglo XXI. Pienso desde el siglo XXI y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando construimos un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo hacemos desde el momento en el que estamos, ¿no? Del presente, pero también en el lugar. Yo estoy en Morelia, ¿no? Entonces, es situado y eso determina cómo se va a dar. Yo, si ahora no estuviera en Morelia, sino que estuviera en el desierto de Atacama, con un grupo de... Entonces pasaría otra cosa, que yo quisiera hacer lo mismo, agarro mi pinche proyectito otra vez y me lo llevo al desierto de Atacama, va a pasar otra cosa, porque el espacio, la temperatura, para empezar, no podríamos estar en leotardo, ¿no? Tendríamos que estar totalmente cubiertos, y eso, pues ya la ropa te cambia la manera de moverte. Entonces, siempre es situado lo que hacemos, ¿no? Siempre es situado en espacio, en tiempo, y además las personas concretas con las que estoy ahora determinan que esto sea así y no sea de otra manera, ¿no? Entonces, es situado también en comunidad, ¿no? Son como los tres principios rectores, ¿no? Situado en lugar, situado en tiempo y situado en comunidad dentro de la cual estoy yo, ¿no? Entonces, si pensamos en una pedagogía, en un espacio liso, sería una pedagogía que cada vez que arranca un proceso, toma conciencia o intenta tomar conciencia de estos tres aspectos, que son lo que constituye mi realidad en el momento en el que estoy, ¿no? En la aceptación de que somos cuerpos rizomáticos y por lo tanto somos todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, claro que poner eso en un papel y luego convertirlo en un diseño curricular que propone el Consejo Técnico
es todo un reto. Y lo más interesante es que hay que entrar en las estructuras estriadas de las instituciones para poder construir, porque si no, no puedes. Entonces, bueno, eso es otra parte. Y lo más interesante es que cuando ya estás en la institución, en el proceso estriado, digamos, tienes la posibilidad de abrir líneas de fuga, donde en la práctica construyes espacios como el que nos presentó Israel, que son espacios lisos, ¿no? En donde tienes la posibilidad de desarrollar una pedagogía como esta que estamos pensando, que tuvo que ser puesta en un espacio estriado, que es un diseño curricular, para funcionar dentro de la institución, pero que el hecho de que esté ahí no quiere decir que estés atrapado en ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo en mi texto hay citas, ¿no? Las citas tienen que ser referenciadas con un sistema de citación. Y yo escojo es Chicago, porque APA no permite que ponga el nombre. Y a mí me interesa saber si es mujer o hombre, quiero saber el nombre completo de la persona, ¿no? Todo eso es procesos estriados por los que se tiene que meter el texto, que tiene que tener una estructura. Yo lo quiero publicar en una revista académica, entonces le tengo que dar una estructura que la revista... Sin embargo, estoy hablando de lo que les acabo de hablar a ustedes, que me permite la acción después, vamos a armar un curso de esto, en donde estamos construyendo, abriendo un espacio liso, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar esto como un hacer y no como algo que se hizo, ¿no? No como un producto, sino como un proceso, como un hacer. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que tengan preguntas, pero se les hace el Israel. Yo sí tengo una pregunta. A mí me... no va a alcanzar. A mí me parece como muy interesante pensar cómo sucedió, o preguntarme cómo sucedió este proceso de la toma de conciencia que hablabas al principio de la adolescencia, ¿no? De decir, bueno, cuando eres adolescente y entonces el programa que tenemos ahora es en esta etapa y ahora lo vamos a modificar, ¿no? ¿Cómo sucede esta toma de conciencia en el cuerpo académico de la universidad, ¿no? De la facultad? Porque fue algo colectivo, ¿cierto? ¿Cómo se da este proceso que es muy... a mí me suena como tal vez por la manera en la que nos lo dijiste de la adolescencia, que pienso que darse cuenta de sí misma y luego empezar a generar transformaciones ya con esta conciencia. ¿Cómo sucede esto en un proceso colectivo académico? Está buena la pregunta, pero es más o menos, la respuesta sería más o menos como lo que sucedió con mi hijo, que era así, ya lo veo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pues maduró aquello, ¿no? Pero también sí hay alguna cosa, ¿no? Pues sí le di de comer para que creciera, ¿no? Primero la teta y luego la comida, ¿no? Sí pudo respirar, pudo crecer en un ambiente bonito, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo exactamente? ¿Quién sabe? Hay más incertidumbre y más cosas que uno no controla que cosas que uno hace. Pero sí hay acciones concretas que hicimos, ¿no? Que hicimos por mucho tiempo para que esto pasara. Y una de ellas fue precisamente atrevernos a parar las estructuras que recibimos. Yo, mi formación es de ballet, yo hice una carrera en danza clásica, ¿no? Y además muy militar, ¿no? En un ambiente muy militar, ¿no? Perfectamente estriado, donde todo el mundo sabía que era lo que le tocaba hacer, donde los actores eran claros, donde las acciones a hacer eran claras, ¿no? Entonces de pronto es saber entrar, digamos, darte conciencia de que tú no eres tú, de que tú estás reproduciendo un montón de otras cosas que no te pertenecen, y también tener la capacidad de decir quiero o no, y entonces atreverse a poner pausa, y dentro de un espacio institucional, con lo que implica, ¿no? Pues mucho más fácil decir, no sé, vale, ¿no? Sí, pues ya está, ¿no? Cuando dice la institución, pues vale, no, y es muy difícil. Entonces, esa fue una clave, y yo creo que la clave para ponerle freno a todas las estructuras de la pedagogía de la danza
fue precisamente la construcción de ese diseño curricular adolescente, ¿no? Si no quiero ser lo que es mi mamá, entonces ¿quién soy yo? ¿No? Y eso pasó mucho tiempo, ¿no? Y nos dimos muchos de traspiés y luego sí, yo no soy como mi mamá, pero ando con los zapatos de mi mamá. Es un proceso y además colectivo, porque unos andaban con el zapato, con el saco y con el pantalón de su papá, pero con una playera distinta, ¿no? Y después de unos años ya habían botado el saco, pero habían agarrado la camisa. Y ¿no? Entonces es un proceso de mucho tiempo que nos permitió, digamos, como colectivo ir reformulando todo eso, pero lo más interesante, digamos, que la clave creo que fue precisamente decir, aquí tenemos la posibilidad de no repetir, sino que podemos inventarnos qué cosa es esto de la danza, qué cosa es esto de la docencia, qué queremos, para qué queremos, por qué lo queremos y quiénes somos, como individuo, como colectivo, ¿no? Y después, poco a poco, la pregunta fue pasando más desde el individuo al colectivo, ¿no? Es decir, las preguntas empezaron a hacerse comunes y empezamos a darnos conciencia de que estaba pensando con la cabeza de Israel, ¿no? Y empezamos a tomar conciencia de eso. Entonces ahí, digamos que ahí es en donde decidimos hacer otra estructura curricular, que así como esta nos abrió la posibilidad de detener las estructuras estriadas de la docencia de la danza para abrir una pedagogía lisa, es la que nos permita construirnos como cuerpos rizomáticos, como cuerpos conciencia dentro de la colectividad, que es algo que el diseño actual no tiene, porque está pensado en personas, ¿no? Entonces ese es el reto y pues después ya veremos qué pasa con eso. Yo tengo muchas preguntas. Mi cabeza no para. Pensando en el rediseño, ¿no? Que es, digamos, desde donde es uno de los estímulos para todo este universo que sigue todavía atravesando muchas sales por todo mi cuerpo diciéndome todo. ¿Cómo sucede entonces la negociación en esta postura rizomática con la institución en términos de la negociación de los agentes cercanos a este rediseño y pues quienes van a decir sí, sí va, ¿no? Porque es negociar con las reglas de la institución. Lo pienso muchas cosas, a ver si no me hago las... En este rizoma puede haber, no sé si la palabra es agentes, o células, o individuos que no actúen y se sigue considerando rizoma. Vaya, si no actúa, y así lo estoy pensando, a lo mejor, si está mal, me ayudas, porfa. Si no actúa un agente en el rizoma, se sigue considerando rizoma, porque claro, va a afectar a los otros individuos dentro del rizoma, ¿no? Pero entonces, si este agente dentro del rizoma se queda en este espacio estriado dentro del rizoma, pues ya no va a llegar a ser cabeza, sino en el rizoma se asume como un árbol. Y como ese árbol dentro del rizoma puede afectar o no, pues todo esto porque pienso, por ejemplo, si el propedéutico es un espacio estriado desde el nombre, ¿no? Porque tienes que prepararte para entrar. Y si en este rediseño es pertinente nombrarlo así, o nombrarlo de otra manera, que la dinámica sí esté, digamos, para que nos vayamos conociendo, o no. Sí. Mira, a ver, la pregunta, hiciste dos cosas. La cuestión que tiene que ver con la institución, con cómo negocias con la institución una cosa como esta, con las estructuras de la institución, y la otra tiene que ver, yo pienso, por ejemplo, con las personas, ¿no? O sea, idealmente uno pensaría que para poder construir una cosa así, todas las personas tendrían que desarrollar el cuerpo conciencia, pensarse como cuerpo rizomático, como cuerpo de la multiplicidad, y es verdad, eso sería lo ideal, ¿no? Precisamente porque eso permitiría que la dinámica fuera más lisa. Sin embargo, ahorita, aunque no quieras, me estás respirando.
¿sabes? Te puedes poner el tapabocas y te puedes hacer la ilusión de que no estás respirando, pero ni estás respirando. Tienes que dejar de respirar o irte para dejar de respirar. ¿No? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que, digamos, no es necesario que todas las condiciones estén dadas para que haya movimiento, ¿no? Entonces, y además, afortunadamente somos un colectivo bastante grande que está en ese movimiento. Eso nos permite mover a las personas concretas que quizá no estén como construyéndose así, pero también nos permite incidir en la institución, ¿no? Entonces, claro, hay que vestir de cierta manera porque uno tiene que negociar, y para explicar un poquito cómo es esto voy a hacer referencia a un artista visual que es Joseph Pons, que él era docente, pero también estuvo en la guerra y era francotirador, ¿no? Entonces decía, el docente es como el francotirador, es decir, está parado en el medio de los bombazos, ¿no? No está fuera, está dentro. En este caso nosotros estamos dentro de la institución, ¿no? Dentro de la institución el francotirador tiene una mirada que le permite ver, una mirada privilegiada, que le permite ver, ¿no? Nuestra mirada privilegiada es que conocemos la danza y que además conocemos cómo funciona en la universidad. Entonces tenemos una mirada privilegiada. Y generas una estrategia y tiras de manera certera a donde tienes que tirar. No andas tan... No, tú apuntas, enfocas bien precisamente porque tienes... Entonces, hay que funcionar como francotirador para que suceda. Entonces, acciones, te dicen, tienes que acreditar la licenciatura. Y el otro, acreditar la licenciatura. ¿Me entiendes? Entonces, eso te abre una posibilidad de que ser tomado en cuenta dentro de las estructuras universitarias. Entonces, tienes que jugar con las estructuras, ¿no? Pero no quedar atrapado dentro de lo que las estructuras te dan, ¿no? Sino precisamente abrir esas otras líneas de fuga. Va a haber cosas que nos van a generar conflicto, ¿no? Porque si nosotros decimos no hay semestres, ¿no? La estructura del CIA va, la máquina va a entrar en shock, entonces nosotros le vamos a tener que disfrazar para que el sistema computacional lo pueda entender. Veamos, por ejemplo, en los textos, ¿no? Es un texto, vas a publicar un texto y tú lo que ves en una revista es un PDF, tú puedes leer, pero tú el PDF lo metes en los sistemas, digamos, de procesamiento de datos, y el PDF las máquinas no lo pueden leer, necesitas convertirlo a HTML para que las computadoras lo puedan entender. Pero si tú lees un HTML, tú te vas, ¿qué es eso, no? Se puede leer, pero ¿no? Entonces es un poco eso, hay que hacer una traducción y llevar esto a una estructura que la universidad puede entender, porque además quienes revisan no son gente de danza. Entonces, pero al mismo tiempo, dentro de la comunidad de danza, pues también puedes rolar el PDF, ¿no? Que te diga qué les parece, ¿no? Y lo hacemos constantemente, traemos gente que, a ver, ¿tú cómo estás viendo? Porque precisamente construimos y pensamos en colectivo, ¿no? Entonces, hay que saber, como tú dices, negociar para poder construir, abrir los espacios que dan las instituciones para poder desestructurar, ¿no? Las cosas que pueden ser desestructuradas dentro de la vida.